espirométricos. Vamos a iniciar primero con algunos. ¿Sí se cambió la diapositiva? Ahí va. ¿Qué objetivos vamos a tener? Conocer los conceptos fundamentales para prescribir el ejercicio en pacientes con cardiopatía, conocer la importancia del ejercicio en el paciente con cardiopatía y algunos conceptos básicos de ergoespirometría que nos van a ayudar a poder prescribir este ejercicio. Quiero iniciar con una pregunta para ver si al final la podemos contestar. ¿Por qué ya no basta con solo prescribir caminar 30 minutos, que es lo que estábamos acostumbrados y que todos los pacientitos tenían después de su consulta de primero, segundo o incluso tercer nivel que salían con esta recomendación? Solo camíname 30 minutos 5 veces al día. A ver si al final de esto podemos contestar el por qué ya no es suficiente o qué ha cambiado, qué nos dice la evidencia que se necesita. Hay algunas definiciones que queremos dejar bien en claro. ¿Qué es acondicionamiento físico? Que es muy diferente al movimiento, al ejercicio y al deporte. El acondicionamiento físico va a ser un conjunto de atributos o características que el individuo le permiten realizar una actividad física determinada y de forma eficiente. En cambio, el movimiento va a ser el proceso de cambiar el espacio y tiempo de un lugar o de posición, volumen o forma de un cuerpo, segmento de este respecto a un marco de referencia. Simplemente el desplazamiento. En cambio, el ejercicio ya va a ser una actividad física planificada, estructurada y repetitiva, cuyo objetivo final o intermedio es la mejoría de la salud, mantenimiento de la forma física o tener mayor capacidad funcional del organismo. A diferencia del deporte, que sí es una actividad planificada y también estructurada y repetitiva, esta se va a pegar a ciertas reglas y normas que van a tener una realización sistemática con un objetivo de una competición. Vamos a hablar del entrenamiento concurrente y por qué es importante un poco de fisiología. Vamos a saber que el entrenamiento físico va a propiciar un medio antiinflamatorio que va a proteger a las arterias contra las aterosclerosis y coadyuva a la estabilización de las placas ateroscleróticas preexistentes. Cuando yo tengo una contracción muscular, voy a provocar que se empiecen a liberar la interleucina 6, que prácticamente va a ser un antagonista o de que evite que se puedan seguir secretando citocinas proinflamatorias, como el TNF. En cambio, vamos a tener muchas vías, específicamente las mioquinas, que van a afectar la salud cardiometabólica. Vamos a ver el día de hoy 4 específicamente. La primera, vamos a ver que la interleucina 6, junto con la interleucina 15 y el factor de crecimiento fibroblasto 21, van a ayudar a reducir la resistencia a la insulina del músculo esquelético y por lo tanto, pues nos va a mejorar la homeostasis de la glucosa. En cambio, el factor de crecimiento de fibroblastos 21, junto con la iricina y la proteína similar a la meteorina, van a activar la termogénesis y promover el gasto energético. Por lo tanto, vamos a reducir los niveles de obesidad. En cambio, ya la interleucina 4 junto con la interleucina 7 y el factor inhibidor de leucemia van a promover el crecimiento y el mantenimiento del músculo esquelético, lo cual nos va a proteger contra la sarcopenia y la acumulación de grasa visceral. Y nuestra última vía que vamos a tocar el día de hoy es la proteína 1 similar a la folistatina. Va a también mejorar las células endoteliales. En cambio, la iricina también va a ayudar a mejorar la relajación arterial y proteger de nuevas lesiones endoteliales y ateroscleróticas. Y la apelina va a ayudar a ser un vasodilatador y aumentar la contractilidad miocárdica y la angiogénesis. Por lo tanto, un entrenamiento recurrente, ya sea tanto ejercicio contrarresistido con ejercicio de resistencia, van a tener beneficios cardiovasculares directamente en la homeostasis de la glucosa, la función endotelial, la relajación arterial, la contracción miocárdica y la angiogénesis. Si ya quisiéramos comparar cuál es mejor si solamente utilizar ejercicio de resistencia o la mezcla de resistencia con ejercicio de contrarresistido, vamos a ver que tenemos mayor ganancia de masa muscular, incluso de fuerza del 20% comparado a un 6.3%, un aumento de la disminución de la TEA
y pues en definitiva tenemos mayor impacto en los desenlaces gruesos, que es como la calidad de vida. Ya hablamos de las mioquinas. Ahora vamos a ver qué mecanismos durante el entrenamiento físico de intensidad moderada vigorosa pueden disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Vamos a ver que la actividad física regular puede afectar en la esfera psicológica, disminuyendo la depresión, el estrés y evidentemente incrementando el apoyo social, ya sea cuando se trabaja, entrena en grupos o cuando buscan en la fase 3 poderse meter algún entrenamiento o alguna actividad deportiva. También vamos a tener efectos antiarrítmicos porque vamos a ver que el ejercicio o la actividad regular vamos a tener aumento del tono vagal, disminución de la actividad simpática y disminución de la variabilidad cardíaca. Perdón, aumento de la variabilidad cardíaca. Y también tenemos efectos antitrombóticos, que vamos a disminuir la viscosidad sanguínea, a disminuir la adhesión plaquetaria, aumentar la fibrinolisis y disminuir el fibrinógeno. También tenemos efectos antiateroscleróticos, incrementando el HDL, disminuyendo el LDL, incrementando la sensibilidad a la insulina y disminuyendo la inflamación. Y también vamos a tener efectos antiisquémicos, porque vamos a aumentar el flujo coronario y por lo tanto vamos a aumentar también las células progenitoras endoteliales o las células angiogénicas cultivadas o circulantes y óxido nítrico. Con todos estos efectos, con la actividad física regular, podemos controlar todas estas esferas y evitar o disminuir riesgo de eventos cardiovasculares. Y pues aquí lo podemos ver en este ensayo clínico no lectorizado, que tenían pacientes con oclusión total completa, unos que estaban sometidos a ICP exitosa y otros que no estaban, que no había sido exitosa. Y vamos a ver que ambos grupos, con este entrenamiento recurrente, mejoraron en todos los parámetros de rendimiento miocárdico, perfil isquémico y tolerancia al esfuerzo. Vemos que los pacientes que tuvieron la ICP exitosa mejoraron todos en cuanto a los METs consumo, los watts consumo de 10.3 tuvieron una mejoría, pero también los que no tuvieron una ICP exitosa, pudiéramos compararlos que igual o un poquito de igual resultado que si hubieran tenido una ICP exitosa. Entonces vemos cómo el ejercicio concurrente tiene igual de efecto que en pacientes con ICP exitosa con una oclusión total. Entonces, ¿qué parámetros ergoespirométricos vamos a estar tocando para poder nosotros prescribir nuestro entrenamiento? Vamos a conocer un poquito los engranes de Wassermann para poder aterrizar un poquito. Tanto la actividad como en reposo estamos sujetos a procesos de cambio, de metabolismo. Entonces, tenemos tres engranes principales de los cuales nosotros podemos ver en una prueba de esfuerzo en qué componente tenemos nuestra falla. Por ejemplo, cuando tenemos una inhalación, tenemos una contracción de los músculos inspiratorios para que pueda ingresar el oxígeno y poderlo difundir. Vamos a tener nuestra primera membrana respiratoria, que va a ser la interfase entre el sistema respiratorio con el circulatorio, para que pueda pasar al torrente sanguíneo, donde se va a poder fijar con hemoglobina, que van a estar alojadas en los eritrocitos. Una vez que tenemos este engrane, tenemos que pasar a la propulsión de ese oxígeno, esos eritrocitos ya llenos de oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener una distribución que va a empezar en la aurícula izquierda, porque ahí se van a vertir las venas que tienen todo este vaciado de oxígeno al ventrículo izquierdo para poder distribuirlos a los demás tejidos. Y por lo tanto, nuestro último engrane, que una vez que ingresa el oxígeno hasta las mitocondrias para poder incorporarse a las vías que sean necesarias para poderlo emplearlo en los recursos o precursores de alguna reacción química que prácticamente sería crear energía, ya sea la beta-oxidación de ácidos grasos o de la glucólisis anaeróbica. Vamos a ver que uno de los puntos importantes es el consumo de oxígeno. Prácticamente cuando hacemos una prueba de esfuerzo tenemos un neumotacógrafo que va a registrar los mililitros de oxígeno y de dióxido de varios ciclos respiratorios.
Es como si hiciéramos una resta en cuánto oxígeno se exhala de lo que se inhala. Entonces, a manera que se impone más carga, se va a requerir más involucro de estos engranes de Wassermann. Si uno de los tres fallara, el consumo de oxígeno se vería frenado o incluso disminuiría. Podríamos decir que a mayor consumo de oxígeno tendríamos mejor estado de salud y mayor clase funcional. Entonces, vamos a ver que la producción de CO2 en un inicio es menor y a cargas un poco más ligeras de trabajo. Y esto se explica porque en un inicio, cuando voy a empezar a reclutar tejido muscular, no necesito tanto oxígeno para poder moverlo. Y mientras más va incrementando la carga, voy a necesitar mayor demanda y por lo tanto va a llegar un momento en el que el consumo de oxígeno y dióxido se van a perder. Y por lo tanto, el consumo de oxígeno suele tener un patrón lineal, pero podemos tener ciertas oscilaciones. Cuando una de estas oscilaciones o un decremento mayor al 20% nos podría decir que uno de los engranes está fallando y prácticamente sería como una función, un fracaso o falla de bomba. En este momento, cuando vemos que se equilibra entre el oxígeno y el dióxido, vamos a ver que el VO2 va a seguirse incrementando y el CO2 se va a sobreponer, porque cuando yo estoy consumiendo mayor oxígeno, dejo manifestando donde el organismo empieza a pasar de la vía que yo era aeróbico a anaeróbico y tratar de consumir todos los amortiguadores que tengo para frenar esta acidosis metabólica, ya sea incrementando las ventilaciones o el bicarbonato hasta que sea ineficiente, puramente caiga la vía anaeróbica y caiga en la inestabilidad. Ya tenemos los valores ajustados por sexo, antropometría, edad del paciente, determinados que nos obtengan un rango entre 80 o más. Se podría decir que es un fitness cardiorrespiratorio adecuado. Tenemos ciertas tablas por edades, pero cuando queremos algo un poco más específicos, podemos utilizar la fórmula de Cooper, que es 60 si son hombres, menos 0.5 por la edad. En cambio, mujeres, 48, 0.37 por la edad. Y así podríamos tener nuestro VO2 predicho para nuestra edad y por sexo. En cambio, el pulso de oxígeno, vamos a ver que con el inicio de la actividad física voy a tener una contracción muscular más activa, un mecanismo de bombeo desde la periferia del sistema circulatorio hasta el corazón, lo que llamamos el retorno venoso. Y esto es lo que va a disparar mi frecuencia cardíaca al iniciar un ejercicio. La aurícula derecha se me va a distender, que es el reflejo de Bainbridge, que prácticamente es que cuando yo aumento el retorno venoso, va a llegar más sangre a la aurícula derecha. Y estos varoreceptores auriculares van a detectar esta distensión y se va a activar una respuesta refleja por el nervio vago y el corazón va a acelerar su ritmo para tratar de bombear más sangre. Entonces mi consumo de oxígeno prácticamente es el pulso de oxígeno, es el consumo de oxígeno latido a latido, con una representación de forma más ventricular y se va a expresar en mililitros de oxígeno consumidos por latido. Y tiene una correlación con el volumen latido y el pulso de oxígeno muy estrecha, siempre y cuando se mantenga la constante de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, un valor predicho menor 80% me podría indicar un compromiso cardíaco y pronóstico peores desenlaces. En cambio, el anterior, el VO2, puede ser cualquiera de los engranes. El pulso de oxígeno me orientaría más al compromiso del engrane cardiovascular. Entonces, una caída durante la prueba de esfuerzo, durante mi actividad, yo podría asegurar que esa actividad me está provocando una falla ventricular o una falla de bomba. Y podríamos dejar de lado los otros dos engranes. Pero hay que estar checando de todas formas los 9 paneles. Una vez ya tenido estos conceptos basados, vamos a tratar de pasar a la prescripción del entrenamiento físico.
con la metodología FIT-BDP. La frecuencia. Las sesiones por semana nos habla de frecuencia. Ya tenemos un mínimo necesario para lograr ciertos cambios sustanciales. De 3 a 5 veces por semana del entrenamiento de resistencia y de 2 a 3 días de entrenamiento contrarresistido. Y esto se ha sacado de la adherencia a las guías de rehabilitación cardíaca, ya que se revisaron 3 guías holandesas y 3 declaraciones de posiciones europeas, y con base a estos documentos se seleccionaron 5 objetivos de entrenamiento y trataron de correlacionar la frecuencia de estos objetivos para crear ciertos algoritmos de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y aquí los podemos encontrar. Los 5 objetivos que marcaron estas 6 guías fueron reducir la ansiedad relacionada con el ejercicio, la optimización de la capacidad del ejercicio, cómo afrontar las limitaciones físicas, desarrollar un estilo de vida físicamente activo y reanudar el trabajo. Si nos fijamos, las 6 guías mezclan tanto entrenamiento concurrido con puramente aeróbico y coinciden de 2 a 3 días, incluso de ejercicio contrarresistido y de 3 a 5 días por semana. Incluso hay unos que meten de 2 a 8 sesiones, pero de 2 a 3. Y todas coincidían en este parámetro que ya habíamos estado nosotros platicando. De 3 a 5 días, de ahí se sacó el consenso de la frecuencia. Y obviamente los desenlaces los estuvieron comprobando con las repeticiones máximas, la contracción voluntaria máxima, la escala de Borg, una caminata de 6 minutos o una prueba de caminata de lanzadera. Respecto a la intensidad, que es la cantidad de esfuerzo al que se impondrá una carga, también ya tenemos establecido el porcentaje. Vamos a tener una resistencia aeróbica basada, la podemos prescribir según el porcentaje del VO2 pico, la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia cardíaca de reserva. Y el ejercicio contrarresistido según el porcentaje de una RM. Y que se permita también sostener que es de 20 a 30 minutos de forma continua. ¿Por qué lo ponemos de 20 a 30 minutos de forma continua y del 55 al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva? Porque debido a que se trata de una zona de mayor eficiencia ventilatoria y cardiometabólica, en la que fisiológicamente nos mantenemos en un estado más estable. No solo estamos consumiendo oxígeno, pero tampoco estamos consumiendo la inestabilidad o glucólisis anaerobia, sino que tenemos esas concentraciones de lactato en sangre que son posiblemente mantenidas porque estamos en una zona de isocapnia o de buffering. Entonces, también las guías recomiendan intensidades que comiencen a veces desde fase regenerativa y hasta el final de la fase de transición aeróbica anaeróbica para la mayoría de las cardiopatías. Pero las guías europeas sí se centran prácticamente en la zona de transición aeróbica anaeróbica, que es esta zona de isocapnia o de buffering. Para cumplir los volúmenes de entrenamiento y producir el mayor de los efectos benéficos que estamos buscando, preferimos tener una intensidad entre por arriba de BT1, pero incluso alrededor de BT2. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con estos volúmenes o estos thresholds. Vamos a tener durante nuestra prueba de esfuerzo ya establecidos ciertos valores de la VO2 máximo. Cuando yo lo tengo entre el 50 y 60%, podríamos estar trazando nuestro primer umbral, BT1. Nuestra zona anaeróbica es esta parte que pongo entre naranja, que es entre BT1 y BT2, prácticamente nuestra zona de buffering. Aquí tendremos de nuestro VO2 max del 60 al 75%. Y la BT2 prácticamente sería a partir del 70-80% de nuestro VO2. Ya a partir del BT2 ya no estamos tan lejos de tener nuestro VO2 pico, a menos que seamos deportistas o personas altamente entrenadas para poder soportar la inestabilidad. Entonces tenemos para nosotros poder prescribir nuestra intensidad, podemos prescribirlo por nuestro VO2 máximo
por nuestra frecuencia cardíaca máxima, por nuestra frecuencia cardíaca de reserva o por nuestra percepción del esfuerzo. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Para fines de prescripción, ya se ha demostrado una precisión de la respuesta entre que presenta el evaluador los distintos momentos de la intensidad del esfuerzo incremental. El objetivo rehabilitador cardíaco es centrar su continuidad en la zona de trabajo, que es la transición a de Bufferen, y podemos utilizarlo también según la frecuencia cardíaca máxima, un 50% tendríamos el porcentaje del 28 del VO2 max. Ya están establecidas estas relaciones directas. Prácticamente cualquiera que utilicemos, estaríamos nosotros en la zona que quisiéramos entrenar a nuestro paciente. Entonces, para iniciar con nuestro primer método de intensidad, vamos a utilizar el porcentaje de la frecuencia máxima teórica. Podemos utilizar nuestra fórmula que ya conocemos, que es 220 menos la edad, por el porcentaje de entrenamiento de intensidad que yo quiera llevar a mi paciente. Dado que la zona de transición es la mejor eficiencia ventilatoria, podemos también utilizar el test del habla, que prácticamente es decir, una frase de 3 a 4 palabras con una bocanada de aire 3 veces, y también podríamos tener esa percepción de la modalidad del Borg 1314. ¿Qué desventajas tiene nuestra fórmula? Que cuando son personas menores de 40 años, puede infraestimar un poco la medición de la frecuencia cardíaca. Perdón, si son menores de 40, la sobreestima, y si son mayores de 40, la infraestima. Entonces también debemos de utilizar nuestra fórmula y nuestra percepción del esfuerzo. Si la queremos comparar, la frecuencia cardíaca máxima teórica, vamos a tener en nuestro paciente, si lo queremos en una zona regenerativa, menos del 60%, y nuestra zona de transición del 60 al 85%. ¿Ok? En cambio, si yo quiero utilizar el porcentaje, la frecuencia cardíaca de reserva, vamos a ver que la fórmula es el margen de los latidos por minuto que se cuenta para sostener un esfuerzo desde el estado basal hasta el máximo posible tolerable. Entonces, la fórmula sería mi frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca basal por el porcentaje de la intensidad a donde yo quiero llevar a mi individuo, más la frecuencia cardíaca basal. ¿Qué desventajas tenemos con esta fórmula? Si tengo pacientes con fibrilación auricular o que están beta bloqueados o que contienen algún dispositivo, entonces tendremos que utilizar la percepción del esfuerzo. Si no cuento con ninguna de estas desventajas, sin problema podemos utilizar la frecuencia cardíaca de reserva. Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo un masculino de 60 años cuya frecuencia cardíaca basal es de 70 latidos. Y ya después de realizar mi prueba de esfuerzo, alcanzó una frecuencia cardíaca máxima de 150. ¿Cuánto sería su frecuencia cardíaca de reserva de este paciente? ¿Alguien que quisiera compartir, que pudiera prender su micrófono? Vamos a ayudarles un poquito. Vamos a sacar por cada una. Perdón, aquí Ajá. tienen respuesta a la doctora Montoya. A ver. Les voy a poner ahí la fórmula, suponiendo que quieran. Ajá. En zona regenerativa. Supongamos que nuestro paciente, porque la fórmula era respecto al porcentaje de la intensidad que yo quiero trabajar a mi paciente. Supongamos que es un paciente que solamente tiene factores de riesgo cardiovasculares, un tejido adiposo, un perímetro abdominal mayor a 100, colesterol y triglicéridos altos, pero hasta ahí. Tiene factores de riesgo que quiere disminuir. Entonces lo quisiéramos a lo mejor entrenar en una zona regenerativa con nuestro sustrato principal de energía, que son los ácidos grasos. ¿A cuánto sería su frecuencia cardíaca de reserva?
80 por 50, 40, ¿cuánto es 70? 110. 110, doctora. Latidos. Sí, y a 110 latidos, ok. Y suponiendo que al 65%, Ya están calculando aquí. ajá, no, aquí vamos a ayudar. Muy bien. Igual, la fórmula, 150 que fue lo máximo. Ay, miren, aquí me equivoqué yo. Con razón no me daba. Y yo, ay, ¿por qué me diferente? Porque aquí puse Sí, 70. ahí está Ok. la Ajá, frecuencia lo dejé ahí a de 60. reposo Muy está bien. diferente. Ajá, pero bueno, lo podemos hacer manual. 122, 150, doctora, la zona 2. así es. Y la zona 3, 138. así es. Entonces, así podemos sacar según el objetivo que quieran de cada paciente. Si queremos mantener una zona regenerativa, que se vale que a lo mejor el paciente sí está infartado, queremos disminuir la placa ateromatosa, pero una noche antes tuvo insomnio, tuvo problemas en su casa, durmió 3 horas, tiene algún problema emocional. Se vale que en algún entrenamiento se pueda reajustar la diana y pasar a zona regenerativa y en ese momento no es necesario hacer una prueba de esfuerzo. Ya con lo que ya tenemos, sacamos nuestro porcentaje y dependiendo de nuestro objetivo, lo podemos estar nosotros graduando. ¿Ok? O al contrario, tenemos un deportista que su objetivo es el rendimiento, quiere poder trabajar esa zona anaeróbica de inestabilidad. Entonces lo tenemos que trabajar al 85% de su frecuencia cardíaca reserva, o de la frecuencia cardíaca máxima, o de la prueba de la percepción del esfuerzo, prácticamente, o del VO2 max. Cualquiera de las cuatro opciones es un buen parámetro para nosotros poder medir o graduar la intensidad. ¿Cuál es mi consejo? Que siempre utilicen la percepción del esfuerzo y alguna de estas tres para comparar. Podemos también indicar la actividad física, la prueba del test caminando y hablando, que es lo que ya dijimos, y el correcto aprendizaje de los grados de esta escala también es parte importante del monitoreo del paciente, para que él mismo cuando pase a fase 3 sepa en qué zona podría estar trabajando y también que él perciba el esfuerzo durante su actividad, para nosotros poder modificar objetivos y poder incluso pasar a la fase 3 con total seguridad. El BORC 12 o 13 va a corresponder a nuestra zona anaeróbica aeróbica, el BORC 10-11 la regenerativa, y a partir del BORC 14 y 15 podríamos estar correlacionando con la zona anaeróbica. Y la intensidad del entrenamiento contrarresistido podemos sacarlo con el 40 al 60% de la RM, pero realmente en nuestros pacientes cardiópatas es muy difícil poder nosotros sacar una RM de algún grupo muscular. Prácticamente usamos fórmulas de regresión, la de Epley, que son los kilos cargados por las repeticiones logradas por 0.033 más los kilos cargados, y así podremos darnos un porcentaje de la RM y lo podremos graduar. Entonces, ¿cuánta carga prescribir en el entrenamiento? La carga no se va solamente a aumentar dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, sino a lo largo de todo el programa. Van a tener varias variables implicadas, desde nuestro volumen, que va a ser el tiempo total del trabajo, la cantidad de kilos levantados por semana, las repeticiones y las series. Va a depender de la intensidad, el aumento de la velocidad que le hayamos puesto al paciente, los kilos de trabajo que le hayamos prescrito, la frecuencia cardíaca o el porcentaje del VO2 max y evidentemente la complejidad de la actividad. Movimientos que requieren coordinación, equilibrio, gestos motores difíciles de realizar. Entonces, todas estas variables van a definir cómo vamos a prescribir el entrenamiento resistido. Vamos a tener tipos de incremento de carga. Puede ser progresivo, que va a permitir una adaptación gradual
minimizando los riesgos asociados de cambios bruscos o discontinuos. En el momento en que nos estancamos con el rendimiento, podemos recurrir a algunos aumentos repentinos de carga o distribuirlos de diferentes formas o producir nuevos estímulos de entrenamiento o incluso si ya pasamos al sobreentrenamiento, dar semanas de descarga. Eso también se vale para tener nuestro incremento de la carga. ¿Cuánto es el tiempo? Para lograr los efectos benéficos sostenidos, es imprescindible que se dé la continuidad del esfuerzo entre la zona de los umbrales de la intensidad prescrita, o sea, la zona de transición, que es la que queremos trabajar a nuestros pacientes, en tanto que el consumo de oxígeno y el lactato entren en una zona de estabilidad entre el que el paciente sí se sienta cómodo, pero también se le está exigiendo, y que esta continuidad se pueda sostener entre 20 a 30 minutos. Es la duración en que el sujeto se someterá para tolerar una carga y, en definitiva, debe permitir la continuidad. Podemos dividirlo en cuánto dura mi sesión, el tiempo, puede ser de 30 a 60 minutos, o el número de series, de 8 a 12 o 15 repeticiones, dependiendo lo que esté yo entrenando, si ejercicios compuestos o individuales. El tipo de ejercicio. Vamos a tener una modalidad de ejercicio con la que se desarrolla la carga. Una resistencia aeróbica puede ser correr, caminar, elíptica, nadar, danza, etc. El contrarresistido puede ser la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el balance. Tenemos que siempre entrenar el principio de multilateralidad. Los dos hemisferios, diferentes esferas. Y en cuanto al volumen, vamos a tener que es la cantidad total de todos los esfuerzos realizados con la carga. Es el gasto energético total en un periodo de entrenamiento, ya sea sesión o por semana. Va a ser el constructo de la intensidad más la duración más la frecuencia por sesión. Y prácticamente estaríamos nosotros cumpliendo beneficios sustanciales en enfermedad aterosclerótica y mortalidad o eventos si logramos entre 500 y 1000 METs minutos semana. ¿Y cómo los vamos a sacar? Supongamos que tenemos nuestro primer ejemplo, paciente de 75 kilos. Va a entrenar 5 veces por semana. El ejercicio que está haciendo en una caminadora consume 3.9 METs minuto, pero lo está haciendo por 30 minutos. Entonces, lo único que vamos a hacer es, si es el constructo de la intensidad, la duración y la frecuencia, vamos a multiplicar la frecuencia 5 veces por semana por la intensidad 3.9 METs, que es lo que nos da la inclinación y la velocidad a lo que estamos entrenando en nuestra caminadora, por el tiempo, los 30 minutos. Este paciente de 75 kilos, a esta frecuencia, intensidad y tiempo, me está entrenando 585 METs minutos semana. ¿Estaría dentro de mis objetivos? Sí. ¿Cómo podría yo progresarlo? Ya sea o le aumento el tiempo, que ahí es cuando nuestros pacientes nos van a refunfuñar porque apenas quieren hacer 30 minutos. Entonces lo que hacemos es aumento la inclinación o la velocidad para hacer más METs minuto en 30 minutos y poder seguir progresando mis METs semana. En cambio, si yo quiero ver estos 585 METs, cuántas kilocalorías me está gastando mi paciente para ayudarle a mi licenciada en nutrición, eso está gastando para que pueda haber o proveerle una dieta que sea hipocalórica, lo único que vamos a agregarle es que vamos a agregarle el peso y convertir nuestro tiempo, ya no van a ser 30 minutos, sino lo hacemos una regla de 3. Si 60 minutos es una hora, 30 minutos, ¿cuánto es de mi hora? Entonces sería 0.5. 5 veces a la semana a un paciente de 75 kilos por 30 minutos, que sería 0.5 horas, me está gastando 731 kilocalorías. Y va a cambiar muchísimo, por ejemplo, si yo le disminuyo
un día a la semana, aunque yo le incremente 4.6 METs, pero le mejoro el tiempo, no tengo tantas pérdidas, porque hay veces que los pacientes me dicen, es que yo solo puedo 4 veces a la semana, porque trabajo, porque tengo que ir a cuidar a mi familiar, etcétera. Entonces nosotros tenemos que jugar con la intensidad, el tiempo para mantener nuestros objetivos entre 500 y 1000 METs semana. Entonces hago la multiplicación, 4 días a la semana por 4.6 METs por 40 minutos, 736 METs minutos semana. Y si lo quiero cambiar a kilocalorías, este paciente de 84 kilos me estaría gastando 1020 kilocalorías. Y así podemos estar jugando. Te dices que deme, doctor, una rutina de 25 minutos, que logremos estar dentro de lo que está prescrito, que sabemos que va a mejorar en mortalidad y tener disminución de la placa termatosa, podemos incrementar la intensidad y la frecuencia y estaríamos dentro del rango establecido. Entonces tenemos que tener las correlaciones de los efectos del entrenamiento crónico con las adecuadas adaptaciones fisiológicas para tener un mayor volumen de entrenamiento. Aun cuando los pacientes estén limitados y en un inicio no logren el volumen recomendado, pues vamos a ver que esta progresión del ejercicio durante nuestro programa de rehabilitación cardíaca podríamos acercarlos lo más pronto a las metas establecidas. Entonces ya tenemos el volumen, ahora falta la densidad, que es la condensación de la carga con los periodos de pausa o el descanso. Prácticamente es cuánto tiempo yo estoy en una intensidad y cuánto tiempo le doy para recuperarme. Cuando estoy en un moderado continuo, no estoy dejando tener densidad, prácticamente es la misma. Pero ¿qué pasa con un interválico? Ahí es donde entra mi densidad. Mantengo en mi paciente en un MIT, un moderada intensidad o un HIT, si tengo un paciente deportista, 2 minutos y la densidad podríamos dejarlo a 1 minuto de descanso y hacerle hits de 2 y así tendríamos una densidad 2-1. En cambio, el resistido de fuerza es el tiempo en el que yo le dejo descansar al paciente, estoy haciendo una contracción muscular, 8 o 10 repeticiones, el tiempo que yo le deje descansar sería mi densidad. Y también se manejan igual, 3-1, 2-1, mientras más acortado yo deje ese tiempo de descanso, también es incrementar la intensidad de mi ejercicio. Vamos a tener progresiones. Podemos tener incremento paulatino discreto de la carga, ya sea un 2.5% de intensidad a la semana o 2 minutos de duración, pero solamente hay que mover un componente de nuestro fit. Si le voy a incrementar la frecuencia, voy a dejar la intensidad y el tiempo como estaba. No hay que subir dos al mismo tiempo porque si no el paciente no lo va a tolerar y no le vamos a dar el tiempo de que se adapte. O modifico intensidad, o modifico tiempo, o frecuencia, o densidad. Y por lo tanto, cualquiera de las esferas que yo esté modificando va a impactar en mi volumen semanal. Entonces podemos tener incrementos de sesión de 1 a 5 minutos hasta que mantenga la meta de nuestro tiempo, que son 30 minutos, o incluso de 5 a 10% de cada, si es ejercicio contrarresistido, hasta que se compense el paciente y genere la estabilidad que le permita seguir progresando. Entonces, dependiendo del grado de la severidad de la cardiopatía y del riesgo del paciente, la progresión deberá hacerse en relación a la tolerancia y percepción del esfuerzo de nuestro paciente. Vamos a considerar su función ventricular, vamos a cuidar arritmias o isquemias o hipotensión asociada al ejercicio. Tenemos siempre que estar cuidando todas esas esferas para nosotros poder progresar. Entonces sabemos que tenemos nuestro proceso de supercompensación. Yo permito o activo aquí un estímulo, voy a provocar que tenga una fatiga, pero en cuanto tengo una fatiga, viene la recuperación y posterior a las 24 horas, una supercompensación. Y yo vuelvo a aplicar en esta parte que tengo mi estímulo, la fatiga, la recuperación, la supercompensación. Aquí aplico nuevamente mi estímulo, viene la fatiga, la recuperación y la supercompensación.
Entonces tenemos este incremento lineal que tenemos que explicar al paciente que, como vemos, no es ascendente, o sea, sí tenemos una discreta elevación, pero podemos tener recaídas. Que, por ejemplo, yo doy aquí mi estímulo, provoco fatiga y aquí vuelvo a aplicar el mismo estímulo, voy a provocar fatiga, no dejo que tenga una recuperación para tener esta supercompensación y pasamos al lado del sobreentrenamiento, que por eso le decimos al paciente, tiene que descansar una vez a la semana, sí o sí, para permitir esta supercompensación y recuperación. Y por eso entrenamos el ejercicio contrarresistido, tren superior un día, tren inferior otro día, para dejar supercomponer estos músculos que estoy entrenando, dejarlos recuperar. Y no al contrario, querer estimular lo mismo y tener un declive. Entonces, cuando yo tengo un sobreentrenamiento, vamos a tener un estado de deterioro de las aptitudes físicas, un síndrome de estrés y fatiga crónica. Incluso podríamos provocar hipotensión de nuestro paciente, pérdida de peso, desequilibrio emocional, irritabilidad, fatiga, debilidad muscular. Vamos a provocar mala calidad de sueño, pérdida del apetito, pérdida de la precisión, estabilidad, equilibrio y coordinación. Y en definitiva, pues podríamos provocar alto riesgo de lesiones y caídas. Y solo por no dejar o no aplicar el estímulo necesario en el tiempo que se necesita para recuperar nuestro músculo. Y tenemos pilares del sobreentrenamiento. Para nosotros evitar caer en esto, uno, tenemos que entrenar adecuadamente dosificado, evitar las exigencias excesivas o inapropiadas. ¿Cómo me voy a yo estar dando cuenta de esto? Preguntando siempre cómo percibe el paciente el esfuerzo, que yo tenga mi frecuencia cardíaca diana bien establecida, ya sea por la frecuencia cardíaca máxima, por el VO2 pico o la frecuencia cardíaca de reserva. Tener suficientes horas de sueño, alimentación apropiada y calidad y cantidad, evitar los estimulantes, tener una abstinencia del tabaco y del alcohol, un rápido tratamiento de las infecciones o comorbilidades que el paciente pudiera estar teniendo, mantener el equilibrio mental, resolviendo conflictos psíquicos y tener un examen regular de cualquier otra patología que el paciente tenga, porque recordemos que puramente no es corazón. Siempre vienen con alguna lesión renal, alguna lesión musculoesquelética, reumática, neurológica. Entonces, nunca perder de lado que también tenemos que mantener esas esferas en equilibrio. Y como resumen, vamos a tener nuestro FIT TTBP, que es nuestra frecuencia, número de sesiones por semana, ya lo vimos en el análisis doble ciego, de 3 a 5 veces por semana, según los objetivos que requiera mi paciente, y contrarresistido de 2 a 3 veces por semana, según lo que quiera o necesite mi paciente, a una intensidad del 55 a 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, o si yo quiero estar tratando con la frecuencia cardíaca máxima, del 65 al 80%. Del 60% de la RM con incrementos graduales, dependiendo de la patología de nuestro paciente. El tiempo y la durabilidad de la sesión de 30 a 60 minutos, dependiendo la tolerancia. Y por número de series, el ejercicio contrarresistido. El tipo, ya sea la modalidad que el paciente más prefiera, si caminata, ciclismo, natación o danza, con ejercicio resistido sin dejar las otras esferas, coordinación, equilibrio, flexibilidad. El volumen, nosotros estar sacando cada que entrena nuestros MET sesión para en un final poder hacer nuestros MET semana y nuestras kilocalorías semana. Necesitamos 1500 kilocalorías semana mínimo para yo poder empezar a ver efectos de regresión de la placa aterosclerótica. Y en definitiva, pues el número de repeticiones y el peso y el tiempo que estemos haciendo el ejercicio contrarresistido. Respecto a la densidad, podemos entrenar a nuestro paciente si lo amerita, tanto con HIITs o MITs según la tolerancia, y podemos hacer circuitos o biseries dependiendo del paciente.
y tener nuestra progresión, regulando la carga hacia el alza siempre, con incrementos progresivos o sutiles, 2.5 semanal hasta lograr el volumen ideal, ya sea modificando una de estas variables por semana. ¿Ok? Si voy a aumentar la frecuencia, dejo pasar una semana, dejo que me adapto y posteriormente, si yo quiero, puedo incrementar la intensidad o el tiempo para poder afectar con esto nuestro volumen. Y ya después de todo eso, quiero retomar la pregunta que les hice en un inicio. ¿Por qué ya no basta con solo prescribir camine 30 minutos? No sé si alguien me pudiera contestar, quisiera abrir su micrófono. Bueno, solo para que no se quede por ahí. Nosotros creemos que tiene que ver con todas estas variables, ¿verdad? La frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, el volumen, la densidad y la progresión para poder alcanzar los objetivos. Porque, por ejemplo, para poder alcanzar los 1000 METs que se requieren, pues no se podría hacer con solamente caminar 30 minutos y, por ejemplo, el paciente camina 30 minutos todos los días sin hacer un aumento en alguna de estas variables semanal. O si hacen tal vez un ejercicio, un volumen menor, etc. Sí, porque ya solamente actividad física no es lo mismo que un entrenamiento, como ya lo vimos. Y nuestro paciente tenemos que individualizarlo. Tenemos que ver porque desde que es un infarto, por ejemplo, no es igual para cualquiera. Tiene diferentes comórbidos, tiene diferentes objetivos, diferentes expectativas, diferentes necesidades. Entonces, caminar 30 minutos no es para todos, no se tiene que prescribir como paracetamol cada 8 horas, no. Ya tiene los fines, los objetivos y lo bueno es que ya los conocemos y lo tenemos que estar nosotros poniendo en práctica. Les dejo aquí mis redes sociales por si tienen alguna duda, si quieren contactarnos o mandarme algún correo. Sin ningún problema estamos aquí a sus órdenes desde Guadalajara. También si quieren visitarnos, serán bienvenidos.